Entonces ahora la misericordia de Dios fue movida en una persona que era samaritano. En la segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice la Biblia: para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Si ignoramos el plan que tiene Satanás sobre nosotros, ese es el gran problema. Por eso mucho o gran pueblo o parte del pueblo de Dios cristianos están muriendo. Hermanos en Cristo están muriendo porque desconocen las maquinaciones que vienen siendo los planes, proyectos satánicos que tiene para esta humanidad. Y el problema es que tenemos que identificar de dónde vienen, por qué el pueblo fue destruido. Oseas 4:6, porque le falta conocimiento. Entonces, principalmente nosotros debemos de entender eso. El conocimiento pleno de lo que Dios y de la voluntad de Dios aquí en la tierra para sus hijos, y en un momento dado conocer cómo aplica aquí lo que la soberanía de Dios. Todo eso nos va a llevar a vivir una vida de éxito. ¿Ok? Entonces dice el calvinismo: todo el mundo está depravado, depravación total. Todo el mundo sin Cristo no tiene libre albedrío para elegir buscar a Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice la Biblia que el ser humano tiene elección de ejercer fe y de creer en Jesús. Si no, vamos a Juan, mire, capítulo 3. No me pierda Lucas 24:33, por favor. Lucas 24:33. Lo vamos a dejar por ahí marcado. Lucas 24:33. ¿Ok? Entonces vamos a Juan capítulo 3, mire. Juan capítulo 3. Versículo 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesús. Pero viene el 18 y ahí viene el libre albedrío de decidir. El que en él cree no es condenado. Todo muerto espiritual sin Cristo Jesús es necesario que tenga un libre albedrío para creer y decidir por Cristo cuando oye la predicación del Evangelio. Si es cierto que la persona no se puede salvar a sí mismo, si es cierto que Cristo Jesús o de Dios venía el plan para salvación, si es cierto que Dios envió a su Hijo para que muriera por la humanidad, y si es cierto que la salvación provenía de Dios, pero Dios en su gran misericordia, en su gran amor, envió su palabra para que al momento del muerto espiritual escuchen la palabra, venga el Espíritu Santo y lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ese muerto espiritual decida, ejerza libre albedrío en decir: sí creo en el Hijo de Dios, entonces tendrá vida eterna. Porque el 18 dice: el que en él cree no es condenado. Estamos entendiendo que hay, sí, como muertos espirituales, un día nosotros decidimos. Un día vino el Espíritu Santo y nos hablaron la palabra y nosotros decidimos. Yo decidí por Cristo, obviamente con el convencimiento que me dio el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Yo creo que todo muerto espiritual, no todos están depravados en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, porque hay una conciencia que les dice que existe un Dios. Hay una conciencia que les dicta que es bueno y que es malo. Porque según el calvinismo, basándose en Romanos, creo capítulo 3, versículo 11, 12, dice que no hay ni uno bueno. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios.
Sí, pero se está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento, Salmo 14, donde dice que esas personas, cuando se refiere a que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se hicieron a una inútiles y no sé qué más habla por ahí. Cuando se refiere a eso, se refiere a pueblos paganos que no buscaban a Dios y que estaban en contra del pueblo de Israel. ¿Me entiende? En su contexto no se refiere a un muerto espiritual, se refiere a una persona que estaba en contra del pueblo de Israel y que quería matar al pueblo de Israel, de donde venía o iba a venir el Cristo. Entonces Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, hay libre albedrío. Todo muerto espiritual que oye la palabra es redarguido por el Espíritu de Dios y tiene la decisión y el libre albedrío de decidir o de negar a Cristo, ¿sí? Porque aquí también está la otra parte. Pero dice el apóstol Juan, pero el que no cree, libre albedrío para negar y no creer. O sea, no es Dios diciendo: yo hice robots en la tierra, muertos espirituales, y el que yo decida va a ser salvo. Él no necesita tener libre albedrío, es un robot. En otras palabras, el calvinismo dice que el ser humano sin Cristo no tiene libre albedrío, que solamente va a ser salvo aquel que Dios lo haya elegido. Y no hemos entrado todavía al segundo punto, que es la elección incondicional. No hemos entrado aún todavía ahí, ¿me entiende? ¿Estamos captando? Ok, entonces, ¿qué otros textos bíblicos utilizan? Regresando a la historia del hombre samaritano. Mira, esta es una historia que Cristo Jesús lo contó. Y Cristo Jesús contó y habló de personas muertos espirituales según el contexto judío. Un samaritano era un gentil, un samaritano era el que no buscaba a Dios, un samaritano era el que no estaba en pacto con Dios, ¿ok? Pero veamos qué dijo Jesús en Lucas capítulo 24. Estamos hablando de tres personajes. ¿Quién era uno? Un sacerdote, ¿ok? Lucas 24, versículo, a ver si es el 24, ¿cuál era? Mande. 24 días. Lucas 10:33, perdón, Lucas 10:33, ok. Aquí habla de tres personajes. Si usted lee el 31 se va a dar cuenta, dice: un sacerdote descendió por el camino y viéndole pasó de largo. ¿Cuál fue el problema? Que una persona fue atacada, fue herida, lo despojaron y lo dejaron, dice, medio muerto, dice la historia que contó Jesús. En esa misma historia dice que desciende un sacerdote y ¿qué cree? Pasa de largo, como diciendo: déjenme con mi religión, yo no tengo relación con ningún pagano. ¿Por qué hay que ayudar a la gente? Bueno, esa es una, ¿no? Pasa luego un levita. Tanto el sacerdote como el levita eran israelitas. ¿Estamos captando? Los dos tenían pacto con Dios, el sacerdote y el israelita. Ambos eran del pueblo de Israel. Ambos eran personas que eran destinados, apartados para servir en el templo. En este caso era el templo de Salomón. Ambos eran destinados para sacrificar corderos, para derramar sangre. Por ejemplo, el sacerdote, si era de la descendencia de Aarón, pues sacrificaba el animalito, tomaba la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Expiaba los pecados del pueblo. Servían en el altar, tanto el levita como el sacerdote. Pero Jesús dice que esos personajes pasaron de largo. ¿Me entiende? Pero llega alguien que es gentil, que es de los pueblos paganos que vinieron a Israel 900 años antes de Cristo y que adoptaron las costumbres, adoptaron al Dios de Israel como Dios de ellos. Usted puede ver esa historia en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana. Mire, veamos el hecho. El caso es, ¿qué hizo este samaritano? Dice el versículo 33.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vea, o sea, a ver, un samaritano gentil, conforme al contexto judío, gentil. O sea, ¿cómo un gentil va a tener misericordia? Según el calvinismo dice que todos están depravados. Pero Jesús dijo lo contrario aquí. Dijo que un hombre muerto espiritual, gentil, conforme que estaba fuera de los pactos de Israel. Un hombre que no era de la descendencia de Israel. Ese hombre samaritano fue movido a misericordia. Y según el calvinismo dice que todos están depravados. Todos los muertos espirituales. Este hombre es un muerto espiritual. 34. Y acercándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire todo lo que hizo este hombre. Según el calvinismo dice que era depravado, que buscan todos solamente hacer lo malo, pero este hombre estaba haciendo lo bueno, no estaba haciendo lo malo. Otro día al partir sacó a 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y luego Jesús pregunta: ¿quién pues de estos 3 parece que fue prójimo del que cayó en manos de ladrones? Porque la pregunta era: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Esa era la pregunta, por lo cual Jesús puso el ejemplo del samaritano, del buen samaritano. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú, ¿qué? Lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, debemos de tener misericordia sobre los que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Me entiende? En lugar de correrlos, en lugar de excluirnos de ellos, en lugar de decir: fuchi, son del mundo, mundanos, no me junto con ellos. Digo, tampoco se junte en el sentido de que vaya y se ponga una botella en la cabeza y anda bailando arriba de las mesas con la banda del recodo. No, digo, tampoco. Pero júntese en el sentido de que conviva con ellos y por favor predíqueles el evangelio, ayúdenlos, guíelos a Cristo, pero debemos de tener comunión con ellos. O sea, ¿cómo se puede enseñar de que usted se excluya del mundo? Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. Pero no nos podemos excluir del mundo. Y si decimos: ay, es que no me voy a reunir con mi familia del mundo. Usted es luz ahí con su familia, se tiene que reunir con su familia, porque somos luz en la familia. Pero si alguien le dice: no, no te juntes con tu familia, exclúyete porque te van a contaminar, entonces ¿cuándo le vamos a predicar de Cristo, Dios mío? Eso es misericordia de Dios. Estar con ellos, pero no hacer las cosas de ellos, pero convivir con ellos como familia, hablarles de Cristo, de la bendición, mas no contribuir en sus acciones o en sus actos. Porque si nos excluimos de ellos, entonces ¿quiénes somos? ¿Para cuidarme yo, para vivir 120 años? ¿Y cuidarme yo? ¿Qué caso tiene vivir 120 años, mi hermano? Si nosotros no le predicamos ni a nuestra propia familia. Voy a llegar a los 120 años, me voy al cielo y voy a decir: Cristo Jesús, oh, qué bien, te conservaste 120 años, qué bien. A ver, ¿y tu familia? No, pues es que no me quise contaminar con ellos. ¿Para qué? Eran mundanos. Mi hermano, ese concepto es cerrado. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y si no se pone una luz en la familia, jamás les va a resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Este hombre usó de misericordia con él, y eso le contestaron: ve tú y haz lo mismo. Utiliza misericordia con la gente que no tiene a Cristo. Utiliza misericordia con la gente que necesita. Debemos de utilizar misericordia. Y misericordia es un amor demostrado. Eso es misericordia, un amor demostrado.
hacer las obras de Jesús. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, porque eso dice la Biblia. Libertad al oprimido por el diablo. Entonces el calvinismo, uno de los problemas del calvinismo es que como tienen problemas inclusive hasta para poder predicar el evangelio. Porque dice, ¿cómo puedo predicarle a esta persona si esa persona, como está depravado y no es de los elegidos para ser salvos? Si yo le predico, ¿qué tal y es de los elegidos para no ser salvos? Entonces yo en vano le estoy predicando. El problema es que el calvinismo cree que hay personas, según la elección incondicional, que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y hay otros que fueron elegidos o predestinados para irse al infierno desde antes de la fundación del mundo. Y el problema del calvinismo es que cuando predica siempre con la mentalidad de que unos se van a salvar porque son elegidos y otros se van a ir al infierno, aún que oigan el evangelio, se van a ir al infierno porque son predestinados soberanamente por Dios, fueron predestinados para irse al infierno. Y están depravados, la humanidad está totalmente depravada. Bueno, entonces yo no creo que la humanidad sin Cristo esté totalmente depravada, porque si yo creo que están depravados, entonces ¿cómo podremos justificarnos delante de Dios cuando digan, Señor, es que imagínense la persona, don Clodomiro llegó, se fue al infierno, llegó al juicio del trono blanco del Apocalipsis, y Cristo, y se abrió el libro de Clodomiro y le dijeron, Clodomiro, ¿por qué? Mira que, ¿por qué estás en esta situación, Clodomiro? Mira, está tu libro, vas a ser juzgado de acuerdo a tus obras. Se te predicó de Cristo, Clodomiro, y no decidiste por Cristo. Y Clodomiro, de acuerdo al calvinismo, si Clodomiro fuera calvinista, ¿qué cree que le iba a contestar a Cristo cuando esté siendo enjuiciado? Clodomiro, como basado en el calvinismo, es que a mí me enseñaron el calvinismo, va a decir Clodomiro. Es que el calvinismo decía, Señor Jesús, el calvinismo decía que yo estaba depravado totalmente y que a lo mejor fui de los predestinados a irme al infierno porque tú en tu soberanía, antes de la fundación del mundo, tú me predestinaste para irme al infierno, Señor. Yo no tengo la culpa, Señor. Me predicaron el evangelio muchas veces, pero yo no hice caso. Porque yo estaba depravado, Señor, no tenía conciencia, era un animalito. No entendía, Señor. Y como no entendía, me fui al infierno por tu culpa, Jesús. Entonces, ¿cómo me vas a enjuiciar ahora? ¿Por qué me vas a enjuiciar? Si yo me fui al infierno porque era de los predestinados, de los elegidos, predestinados a irme al infierno. Y aparte era un depravado total. ¿Para qué hiciste mi mente, mi espíritu y mi alma depravados? ¿Qué culpa tengo yo? Me predicaban y me predicaban, anda de Clodomiro, conviértete, recibe a Cristo, y decían, no, no quiero nada con ese Jesús. Y todas las veces que me predicaban yo te rechacé, Señor, porque estaba depravado. Me dijo el calvinismo que estaba depravado y que yo decidía y que yo no tenía libre albedrío para decidir por ti. Así es que me predicaban, me fue al infierno, pero porque tú fuiste el culpable, porque me predestinaste para irme al infierno. Y aparte era un depravado, Señor, no tenía conciencia, acuérdate. No tenía libre albedrío, Señor, acuérdate. ¿Qué no te acuerdas de que eso tú le enseñaste a Calvino? Y Calvino me lo dijo a mí a través de un predicador. Qué incongruencia, ¿no? Le va a decir Cristo Jesús, hijo mío, el calvinismo era una herejía. Tú tenías libre albedrío, no eras un depravado total. Tenías una conciencia que era bueno y que era malo, ¿verdad? Tú sabías que yo existía, te predicó en el evangelio y tú en tu libre albedrío, aun cuando vino el Espíritu Santo y te habló allí, aun cuando te estaban predicando el evangelio y tú empezaste a derramar lágrimas, sí, Señor, sí. Derramaste lágrimas ahí, Clodomiro, yo estaba allí para alcanzarte a ti, Clodomiro, yo estaba ahí, tú derramando lágrimas. Y aún en esas lágrimas que derramaste dijiste, no acepto a Jesús.
Entonces Jesucristo nos va a reclamar, a esos calvinistas les va a reclamar. Pero Señor, es que el calvinismo decía que yo era depravado, no podía elegir, no tenía libre albedrío para elegir por ti. Por eso me fui al infierno, Señor. No, hijo mío. Tú tenías el libre albedrío. Deuteronomio 30:19. He aquí os he puesto delante de vosotros la vida, la muerte. Elige pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia, hijo mío. Pero el calvinismo no me enseñó eso por bruto. Estamos ahí con los calvinistas. Le va a decir Cristo, ¿qué culpa tengo yo? A ver, dígame, ¿quién va a tener la razón, Cristo o el calvinista? Que se fue al infierno porque le dijeron que estaba depravado y porque estaba elegido y predestinado a irse al infierno. Dígame, ¿quién tiene la culpa? Nadie se podrá justificar delante de Dios, mi hermano. Nadie. Eso es lo que cree el calvinismo, ¿sabe usted? Que el hombre depravado no puede elegir ni tener libre albedrío para decidir cuando se le predique el evangelio por Cristo, excepto que sea de los predestinados o elegidos para ser salvos, soberanamente elegidos por Dios. Ese es el gran problema del calvinismo, y esa doctrina no funciona. No funciona porque ellos creen que todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Creen que Dios propicia cosas malas para que vengan buenas y así. Creen que cuando están enfermos, esa enfermedad pues es para la gloria de Dios y Dios se las envió. O Dios se las envió con un propósito para que se cumpliera algo en ellos. Nadie podrá justificarse. Juan capítulo 8, ya vamos a cerrar, vamos a ir cerrando. Juan 8:34, veamos texto bíblico que utiliza el calvinismo. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y según el contexto calvinista, ya ven, dicen los calvinistas, el que no tiene a Cristo es un esclavo del pecado. Ya ven, está depravado totalmente. No tiene conciencia ni libre albedrío para seguir con Cristo. Ya ven, todo aquel muerto espiritual que no tiene a Cristo es un esclavo del pecado. Por lo tanto, no puede en su libre albedrío decidir por hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Buscar a Dios. No pueden porque están como esclavos del pecado. No pueden. Ya ven, Juan 8:34 lo dice. Pero yo tengo que leer Juan 8:34 en su contexto. ¿Por qué Jesús dijo esto? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Lo dijo para decir que el hombre está depravado? Esa es la pregunta. Calvinista no lo dijo por eso. Te voy a decir por qué lo dijo ahorita. Juan 8:34. Vamos a leer por qué dijo Jesús. ¿Por qué dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es? Es decir, no está hablando de la humanidad en general, muerto espiritual, que es un esclavo del pecado. No, principalmente no se está refiriendo a toda la humanidad. Ahorita lo vamos a ver, mire. ¿Qué dice Jesús? Veamos. Veamos el 35 y vamos a leer textos bíblicos posteriores para ver el contexto. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo es libertades, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, dice Jesús, pero procuran ¿qué? Matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Se está refiriendo a la humanidad en general? ¿O se está refiriendo a unos cuantos fariseos que querían realizar un acto satánico de matar al propio Jesús? Yo preguntaría, ¿toda la humanidad
Toda la humanidad ahorita tiene la intención de matar a alguien. A ver, gemela, ¿tú tienes la intención de matar a alguien? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Cosas que te han hecho, no sé, pero ¿alguien de aquí tiene la intención de matar a alguien? No. ¿A ustedes cuando estaban en Cristo tenían algún día la intención de matar a alguien? Decir, voy a asesinar a alguien. ¿No? Ni aunque hayan hablado mal de ustedes. No. Al grado de matarlos y llegar así, voy a asesinarlo. ¿Sí? ¿Algún día les dio las ganas o no? ¿No? Bueno, yo quiero decirle esto. No todos los seres humanos muertos espirituales han tenido la intención, en un momento dado de sus vidas, no todos, la intención de matar a alguien. Y menos matarlo a alguien, así como los fariseos querían matar a Jesús. En otras palabras, cuando dice el Señor Jesús esta frase o estas palabras, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. No se refería a que toda la humanidad era un esclavo del pecado y todos estaban pervertidos y depravados. No. Cuando habló esto de que es esclavo del pecado el que hace el pecado, se refería solamente y exclusivamente a los fariseos que querían matar a Jesús. ¿Entendemos? Si por allá hay un ser humano, uno solo que haya en todo este planeta Tierra durante todos los siglos, uno solo que haya habido, que no haya tenido la intención de matar a una persona en toda su vida, desde que nació hasta que murió siendo muerto espiritual, si no tuvo esa actitud o esa intención, significa, con uno solo nada más, significa que no todos son depravados, como dice el calvinismo, y no les aplica lo que él dijo en Juan 8:34. ¿Me entiende? Sí me estoy dando a entender. Creo que a veces son temas estos son temas más, como un análisis más profundo. Vaya, no es una predicación común, es una enseñanza que le dan en seminarios bíblicos, en otras palabras, ¿ok? Entonces, en otras palabras, cuando Jesús dijo que el que hacía pecado es un esclavo del pecado, o que la humanidad era esclavo del pecado, no se refería a toda la humanidad muerta espiritual sin Cristo, no. Se refería solamente a personas que tenían intención de matar, de hacer la obra satánica. ¿Sí me entiende? ¿Sí estamos captando? 37, Juan 8:37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacen lo que habéis oído acerca de. ¿Por qué les dijo que eran esclavos del pecado? Porque hacían obras de su padre, ¿ok? Ahora, ¿a qué padre se refería Jesús? Ustedes hacen las obras de su padre, fariseos. Y veamos, ¿por qué? Porque procuraban matar a Jesús. Estamos entendiendo por qué dijo que eran esclavos del pecado, porque procuraban matar a Jesús, no porque eran muertos espirituales. ¿Sí entendemos la diferencia o no? O sea, Jesús dijo son esclavos del pecado no porque son muertos espirituales, sino son esclavos del pecado porque hacen obras o acciones de Satanás, su padre. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Bueno. Respondieron y le dijeron, dice el 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Procuran matarme. O sea, el que hace pecado es esclavo del pecado. No podemos utilizar ese texto bíblico que utilizan los calvinistas para decir que toda la humanidad es esclava del pecado y están depravados y no tienen conciencia y no tienen libre albedrío para decidir de hacer lo bueno. No podemos basar eso de Juan 8:34, que es toda la humanidad muerta espiritual es esclava del pecado. No, porque en su contexto Jesús se refería a la gente que quería matar, destruir y hacer las obras satánicas, ¿ok? Luego dice el 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. O sea, en otras palabras, si alguien quiere hacer la obra de Dios, va a amar ¿a quién? A Jesús, va a amar a Dios. Ahora yo le preguntaría esto tan sencillo. Bueno, ahorita le voy a decir.
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Bueno, ustedes hacen las obras de su papi. ¿Y quién es su papi? Satanás, el diablo. ¿Y cuáles son las obras de Satanás? El diablo: matar, hurtar y destruir. ¿Querían matar a Jesús? Sí. ¿De qué obras estaban haciendo? ¿De quién? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás. Entonces, ¿por qué muchos hermanos calvinistas dicen que cuando hay una tragedia, una muerte, cuando alguien está en la funeraria, ¿por qué dicen que es Dios el que lo mató? No lo entiendo. Si Jesús lo dijo claro aquí. Si me aman es porque vienen de Dios mi Padre. Pero si me quieren destruir, vienen de Satanás, el diablo. ¿Qué más claro? ¿Ok? Es que el Señor se llevó a mi abuelita en un accidente. Sí, le pegó un burro una patada en la cabeza, le destrozó la cabeza y le sacó los sesos. Sí, el Señor permitió que aquel hombre que iba borracho en aquel automóvil chocara contra el carro de aquella familia y se muriera papá, mamá y un bebé de 2 años. Sí, es que el Señor permitió que... Cállense ya, por el amor de Dios, calvinistas. Dios no va a permitir cosas malas aquí en la tierra. Todo lo bueno viene de mi Padre Celestial, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. ¿Captamos? Concluimos el día de hoy ya con el primer tema, el primer punto calvinista, que es donde ellos utilizan textos bíblicos mal interpretados, fuera de contexto, para decir que la humanidad muerta espiritual sin Cristo está depravada en espíritu, alma y cuerpo, y que no tiene ni una siquiera mínimo de conciencia o de libre albedrío para buscar a Dios y para hacer lo bueno. Y esos textos bíblicos que les di los utiliza el calvinismo. Fuera de contexto, fuera de la historia, no tienen nada que ver, aislados. El único problema es que todos ese tipo de conceptos, de ideologías, de doctrinas, como es el calvinismo, mi hermano, ha destruido el pueblo de Dios. Ha destruido el pueblo de Dios. Y por eso hemos estado hablando en contra de este tipo de doctrinas. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Creo que nos desfasamos ya con 6 minutos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta maravillosa noche. Gracias por la bendición de poder ministrar tu palabra a través de estos medios. Gracias por la oportunidad de que cada persona que nos esté viendo, oyendo, en el nombre de Jesús, ellos también conozcan la verdad, y la verdad conocida los haga libres, Señor. Ese es nuestro objetivo principal. Que el que aún o está en pro de adherirse a esa doctrina, la calvinista, ellos puedan ser libres, Señor, y puedan optar por decidir por tu palabra y no por una doctrina de hombres. Nuestro objetivo principal es que ellos conozcan esa verdad, Señor, y poder liberarlos en el nombre de Jesús. Aquel calvinista que aún tiene y puede decidir en el nombre de Jesús por entender y escuchar y reconocer tu palabra, Señor, y entender que hay preceptos, conceptos errados que han utilizado, que no les ha ayudado mucho, Señor. Mi objetivo es liberarlos, mi objetivo es poder ayudarles a que no mueran a corta edad. Y tú lo sabes, tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesta mi mirada, Señor? Está puesta en ti, Jesús, en el galardón, en tu palabra. En el nombre de Jesús creemos que somos libres a través de este conocimiento. En el nombre de Jesús, y a través de este conocimiento podemos creer en el nombre de Jesús, que viene la fe.
La fe por reconocer que eres un Dios bondadoso y bueno. La fe por reconocer que no vas a permitir, Señor, que Satanás toque nuestras vidas. La fe que viene por escuchar que tú eres el que me libras del lazo del cazador. No eres tú mi enfermador. No has decidido en tu soberanía, Señor, dañarme ni enviar a esta humanidad al infierno. Tú le has dado libre albedrío al ser humano, a un muerto espiritual, para que ellos decidan por ti. Y así en tu bondad, Señor Jesús, tú enviaste tu palabra, Señor, para que a través de la predicación de tu palabra venga el Espíritu de Dios a redarguir sus corazones, para que ellos puedan decidir por ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro esa libertad para entender tu palabra a cada persona que nos ve a través de estos medios. Yo declaro espíritu de sabiduría y de revelación, y que se quita toda venda de sus ojos, Señor, para que ellos puedan comprender tu palabra, Señor, para que ellos puedan ser libres, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso ahora creo que la vida de Dios se manifiesta en mi cuerpo y en el cuerpo de cada persona que estamos aquí reunidos, y en el cuerpo de cada persona que nos ve por internet, en el nombre de Jesús. Los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades ahora mismo tocan esos cuerpos, restauran esos cuerpos, restauran esos órganos, restauran esas células, restauran cada uno de los órganos, Señor. Esos pulmones son restaurados, esos riñones son restaurados, ese corazón es recreado y es hecho nuevo, esos intestinos se regeneran en el nombre de Jesús. El sistema linfático ahora mismo cobra vida y reproduce glóbulos blancos en el nombre de Jesús, que recorren su cuerpo, y células defensivas son multiplicadas en el nombre de Jesús. Ningún virus, ninguna plaga toca su morada en el nombre de Jesús, porque tú fortaleces sus organismos, fortaleces sus órganos, Padre. Cobra vida ese corazón, cobra vida ese sistema circulatorio, sangre limpia. Ahora mismo sangre vuelve a su adelgazamiento normal. En el nombre de Jesús prohibimos que esa sangre se coagule. En el nombre de Jesús declaramos una anchura perfecta de esas venas y arterias. En el nombre de Jesús una circulación perfecta. Presión arterial 120/80 ahora mismo. Esos cuerpos cobran vida por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús llamamos vida y vida en abundancia. Salmo 118:17. Yo declaro que no moriré, sino que viviré, y contaré las obras maravillosas de mi Dios. En el nombre de Jesús soy saciado de larga vida. Salmo 91:16. Y tu palabra se cumple en mí, Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús cobra vida mi cuerpo, cobra vida. En el nombre de Jesús recibo esa vida, recibo ese poder, recibo esa unción. En el nombre de Jesús. Recibe, Jesús, amigo, que me ves por internet. Haz esta oración. Di: Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo vengo delante de ti reconociendo que la salvación viene de ti, Señor, y que enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz. Yo en este momento creo que recibo, conforme a Romanos 10, del 8 al 10, creo en mi corazón que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahora abro mi vida para que tú entres a morar por siempre en mi corazón. Señor Jesús, hoy declaro delante del mundo espiritual que tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, a partir del día de hoy tengo vida eterna. He nacido de nuevo, he pasado de muerte a vida y ahora soy templo del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, gracias por la vida eterna y por la larga vida sobre la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Sé bendecido, mi hermano, que ves por internet. Cristo te ama, nosotros también. Recuerda, próximo viernes a partir de las 8 de la noche y domingos 12 del mediodía estaremos transmitiendo. Dios te bendice, Cristo te ama y nosotros también.